lleno para ayudarlos en la campaña en forma legítima, después de horas de oficina, pidiendo de repente días de licencia, porque es claro que para consolidar la revolución ciudadana se requiere también de los gobiernos locales. Y fue así como el mandatario ecuatoriano Rafael Correa pidió el jueves 2 de enero una licencia a la Asamblea Nacional para ausentarse por 2 días de su cargo y liderar la campaña del oficialismo en los comicios regionales. Licencia que ya es un hecho y empieza desde el 7 de enero, día en que también inicia la campaña electoral en Ecuador para las elecciones seccionales del 23 de febrero. ¿Alguien me puede explicar en qué lugar del mundo el presidente no hace campaña? Lo que pasa es que antes había presidentes tan antipáticos que los candidatos del gobierno, mientras menos se acercaba el presidente, mejor. Es ilegal que yo pida licencia. O sea, es ilegal que el alcalde de Quito haya pedido licencia para la campaña. Estas fueron las palabras del presidente ecuatoriano Rafael Correa, que causaron polémica en la nación suramericana, al solicitar a la Asamblea Nacional ausentarse de su puesto durante 2 días para poder participar de lleno en las campañas electorales del próximo 23 de febrero. Pero esta no ha sido la única vez que el mandatario ha solicitado permiso al legislativo para participar en comicios electorales. A principios del 2013, Correa se tomó un mes de licencia para participar en la campaña que le permitió ser reelegido a la presidencia. Este permiso está amparado en la Constitución ecuatoriana en su artículo 146. Artículo 146 de la Constitución. En caso de ausencia temporal en la presidencia de la República, lo reemplazará quien ejerza la vicepresidencia. Pero la ley orgánica también le brinda garantías al mandatario. Artículo 42 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La presidenta o presidente de la República podrá solicitar a la Asamblea Nacional licencia para ausentarse temporalmente de la presidencia por un periodo máximo de 1 mes. Estos son los argumentos que Correa utiliza para poder responsabilizarse de la campaña oficialista, para consolidar la denominada Revolución Ciudadana. Me voy a meter de lleno en esta campaña porque la revolución se construye en lo local. Sin embargo, en los comicios de este año se eligen a 5.628 funcionarios en la nación para un periodo de 5 años, 221 alcaldes, 1.305 concejales urbanos y 4.079 vocales de juntas parroquiales. Según el Consejo Nacional Electoral, en Ecuador hay 11.600.000 inscritos en el padrón electoral que están convocados a ejercer su derecho al voto. Expertos afirman que estos comicios son de gran importancia para el oficialismo y por esta razón el mandatario ha pedido licencia un mes antes de las elecciones para así ganar prefecturas como la de Guayaquil, donde el alcalde de la oposición, Jaime Nebot, es la principal piedra en el zapato del mandatario. Vamos a debatir ese tema. Saludo desde nuestros estudios en Quito, Ecuador, a María Paula Romo, dirigente del Movimiento Ruptura Lista 25, es asambleísta, decana de la Facultad de Jurisprudencia en la Universidad Internacional de Ecuador. Y desde Guayaquil nos acompaña Javier Flores, analista político y abogado. Señores, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Un feliz año para todos. Contenta de estar con ustedes aquí en Zoom a la noticia. Señora Romo, la licencia para el presidente Correa es un hecho. Hace pocas horas se aprobó en la Asamblea Nacional esta licencia para el presidente. Y hay 2 tesis, porque esto es inédito. Porque el presidente Rafael Correa, muchos se preguntan, la oposición se pregunta, estoy segura que usted también se lo pregunta, ¿por qué pide el presidente Rafael Correa una licencia si él no es candidato? Primero. Pero bueno, y la oposición y el oficialismo, como le digo, le responde. El presidente Correa está en todo su derecho, bajo esos artículos que mencionábamos, de pedir esta licencia para, pues él ha dicho, acompañar a sus candidatos. Está en todo su derecho, no está rompiendo la Constitución, es totalmente legal. Bienvenida. Buenas noches, Andrea, muchas gracias. Saludos y feliz año también para ustedes y para quienes nos escuchan y nos miran. Efectivamente, hoy la Asamblea Nacional le ha concedido ya al presidente de la República una licencia y si es que uno no conoce el contexto, podría decir, bueno, 2 días de 45 días de campaña, pero en realidad hay que poner todo esto en un contexto en el que vamos a esta campaña electoral. En primer lugar, estamos hablando de un presidente de la República que ha anunciado, ahora voy por los gobiernos locales.
Después de haber dicho, ahora voy por la justicia, por las autoridades de los organismos de control, esta semana, la semana que se terminó, el presidente hizo un anuncio respecto de computadoras incautadas en la oficina de un asambleísta cuyo contenido él conocía, siendo una indagación reservada y supuestamente de alcance de la Fiscalía. Es decir, uno se pregunta entonces, el presidente ha anunciado la cooptación casi personal de todos los poderes y ahora anuncia que él también, él personalmente se hará cargo de los gobiernos locales. Eso tiene varias lecturas, no solamente la legal, sino la de la fuerza política del presidente por un lado, pero también la repetición de la última elección, en donde el presidente es el principio y el fin, y él es el candidato de los candidatos. Fuera de esta discusión también tiene que ver la discusión sobre el papel de un presidente de la República en una campaña en la que él no es candidato nacional, sobre el tema del uso de los recursos públicos, la institucionalidad pública puesta al servicio de la campaña electoral, y también el tema de los medios de comunicación, en cuyo caso yo quisiera añadir un dato más de contexto. En el caso de los medios de comunicación públicos, televisión y radio, en estos últimos días, los medios públicos, no gubernamentales, los medios que se supone que son plurales, el presidente acaba de nombrar como presidente del directorio de los medios públicos al secretario nacional de comunicación. Entonces creo que esto profundiza y ahonda algo muy grave que le sucede a la democracia ecuatoriana, que es la confusión entre el partido y el Estado. El partido de gobierno presume que es su estructura la que se traslada al Estado, que son lo mismo. Ahora, señora Romo, paso con el señor Flores. Señor Flores, escuchó usted a la señora Romo, le doy la bienvenida. ¿Comparte usted ese contexto? ¿Tiene todo ese contexto que ver con esta licencia que ha pedido? Ojo, es de 2 días, 7 y 8 de enero, y él ha dicho para acompañar a sus candidatos, porque también es un poco lógico, ya ha pasado en otros países de América Latina, ha pasado en Venezuela, ha pasado en Argentina con la presidenta Kirchner, ha pasado en Colombia con el mismo Álvaro Uribe, donde el líder de ese partido pues quiere profundizar su revolución o profundizar su ideología, y hay lugares donde no se gobierna con plenitud, digámoslo así lo ha hecho el presidente, y él ha dicho, bueno, yo quiero darle fuerza a eso. ¿Esa es la lógica? Bueno, buenas noches, Andrea, buenas noches, María Paula, buenas noches, amigos televidentes, feliz año a todos. En realidad yo creo que hay un contexto en el cual hay que entender 2 tipos de legitimidad. Un tipo de legitimidad de origen, digámoslo así, en el tema de la legislación que podría amparar esta decisión del presidente de intervenir, que está regulada por el Código de la Democracia en su artículo 93, y luego una legitimidad de procedimiento que evidentemente tiene que estar bajo la supervisión de la autoridad correspondiente. Creo que esos son los 2 primeros puntos que habría que tener muy en claro, que esta es una actividad que por supuesto no entraña ningún tipo de irregularidad. Es bastante común no solo en Ecuador, o mejor dicho, no solo existe en Ecuador, sino en otros países de la región y del mundo. Es una actividad bastante, digamos, regular en términos de lo que podría ser una persona interesada en participar en una campaña política, que evidentemente es el caso del presidente Correa, que como bien ha señalado María Paula Romo, tiene una fuerza política muy particular y que ciertamente es la que lo hace querer intervenir para consolidar el poder que la Revolución Ciudadana ha de hecho consolidado en otras regiones del país o en otras partes del país que no son específicamente los gobiernos seccionales. Y como bien se apuntaba al principio, hay algunos lugares, particularmente la alcaldía de Guayaquil, por ejemplo, que resultan ciertamente simbólicos para, en esta ocasión, como puntos neurálgicos de una batalla política. Yo creo que evidentemente a esos territorios apunta la participación del presidente y en general la participación de otros actores políticos, porque no solo él está interesado en intervenir, sino también asambleístas y otro tipo de personas, como por ejemplo los propios candidatos a la reelección, obviamente. Ahora, que sea legal, señor Flores, bastante regular. Que sea legal, ya citamos los artículos y vemos que pues no es legal. Que sea lógico, incluso también podríamos compartir esa idea de ser lógica. Se está haciendo política y pues se quiere, como usted dice, consolidar ese proyecto. Pero vamos más allá. Hay una lectura que podríamos decir, y yo citaba los ejemplos de Venezuela, Argentina, de Colombia, donde hay una sola figura, y esa figura es la que le da el liderazgo o el poderío a otros candidatos, y se necesita de esa figura. La lectura de esta es que la decisión del presidente Rafael Correa puede confirmar que él no solo es un puntal, sino es la base única de este proceso revolucionario en Ecuador. Es la figura clave del proceso político, eso es evidente, y creo que cualquier observador del proceso político ecuatoriano diría exactamente lo mismo.
y no veo por qué el hecho de serlo sea contraproducente o tenga algún tipo de significación especial. De hecho, cualquier persona que esté interesada en actividad política y quiera contribuir y que esté en condiciones de tener que pedir una licencia, está legitimada para hacerlo. El presidente simplemente es un actor más, tal vez el de mayor relevancia, el mayor peso político. Estoy seguro que si las elecciones pasadas de febrero se habrían realizado sin la participación del presidente, sin haber pedido una licencia, los resultados habrían sido distintos. Sí. No tanto para que él no resulte electo presidente, que yo creo que era una cuestión que no estaba tanto en disputa, sino más bien en los resultados de los legisladores. Creo que la cifra de 100, de 137 se obtiene en muy buena medida por el peso político del presidente en esa intervención, y creo que también va a ser una diferencia su intervención en este caso. Si él no interviene, lo más seguro es que algunos lugares tengan resultados menos favorables que lo que podrían haber obtenido, lo que podrían obtener con su participación. Eso me parece que le doy la palabra a la señora Romo. Romo. Toda duda, y es parte de las razones por las cuales él está interesado en intervenir. Señora Romo, adelante. Bueno, efectivamente la participación del presidente confirma esta figura y esta especie de ejercicio del poder y del liderazgo personalista y también caudillista, y creo que no es inofensivo para la democracia, más allá de que la ley te permita o no, que creo que también es discutible. Creo que el artículo del Código de la Democracia se refiere en particular a la licencia que los funcionarios públicos pueden utilizar para su propia campaña electoral, pero más allá de esa discusión sobre lo legal, es discutible si es que, como decía ahora mismo Javier, si es que la Asamblea Nacional, que es el órgano llamado a hacer el control político del Ejecutivo, si los miembros de la Asamblea Nacional le deben su triunfo al Ejecutivo, pues probablemente no harán el control político o no se convertirán en el contrapeso que se supone tienen los otros poderes del Estado. Y podemos decir lo mismo sobre los gobiernos autónomos descentralizados. Lo de autónomos también podríamos ir poniéndolo en duda, así como se ha puesto en duda la autonomía de otras funciones del Estado a partir de esta idea de una especie de nominación, de designación directa que el presidente hace hacia otros órganos del poder. Esa no es una buena idea. Yo coincido con algunas de las cosas que ha dicho Javier en términos del análisis del resultado de la elección anterior. Muchos de los candidatos que hoy están en la Asamblea Nacional o que fueron elegidos para la Asamblea Nacional han tenido una relación con el presidente de la República en donde se deben a ese elector, no a sus electores, no a la ciudadanía, sino al gran elector en el que se ha convertido el presidente de la República, tanto así que hay quienes ganando la elección para la Asamblea Nacional, antes de posesionarse inclusive renunciaron a ella para ser ministros, otros fueron ministros, luego del ministerio han pasado a las alcaldías, es decir, todos son como una especie de miembros del partido político que se mueven por diferentes cargos, aún siendo de elección popular, siguen pensando en una especie de jefatura, de dependencia del presidente de la República, y esta confusión no es sana para la democracia. En la democracia uno tiene diferentes papeles que jugar y tiene que cumplir ese rol. En la Asamblea Nacional uno de los papeles es el control político, en los gobiernos autónomos uno de los papeles pues es la gestión autónoma distinta al gobierno nacional, porque de lo contrario que me nombren gobernador. Entonces hay, yo creo, un gran perjuicio en estos conceptos y en esta concepción, hay un perjuicio para las ideas fundamentales de la democracia. Vamos a hacer una pausa, señor Flores, en segundos le doy la palabra porque tengo que revisar las opiniones de nuestros televidentes que están opinando, valga la redundancia, en el tema que hemos propuesto el día de hoy. Les hemos preguntado que qué opinan de esta licencia al presidente Rafael Correa para acompañar a sus candidatos. Josué Berrú nos dice, es totalmente legal y justo, además que ganar la alcaldía de Guayaquil es una estrategia que debe ser lograda, ojalá. Ricardo Almendaris también nos comenta, sin ser correísta no creo que esté mal, es su manera de apoyar a los candidatos y así consolidar su partido.